beneficiarios del programa Familias Fuertes de la Caja de Compensación Familiar Confacauca. El día de hoy veremos la sección número 7. Esta sección es sobre el tema de vida sexual responsable, un tema importantísimo que debemos tratar o debemos abordar en algún momento de nuestra vida con nuestros hijos adolescentes. Este es el momento preciso para dar claridad sobre todas esas cositas que se nos quedan a veces en el aire y poder tratar este tipo de temas con nuestros adolescentes. Los objetivos de este tema es reconocer los derechos humanos, sexuales y reproductivos y además replantear todas esas actitudes que tenemos frente a los conocimientos de los derechos sexuales y reproductivos. Vamos a aprender sobre sexualidad. Vamos a entender en este momento lo que es la identidad, lo que estoy pensando, la atracción, lo que estoy sintiendo, la expresión y lo sexual, las características que nos han sido atribuidas biológicamente. Cuando estamos hablando de identidad de género, nos estamos refiriendo a hombre, mujer o genderqueer. Estamos hablando precisamente de la identidad de género, que es como nos sentimos respecto de nosotros mismos. Es la forma en que nuestro cerebro va a interpretar quién soy yo. No está ligado directamente a nuestro sexo biológico, no. Nuestro sexo biológico, en un momento lo explicaré. La expresión de género se refiere a esa parte, a esa expresión masculina, femenina o andrógina, precisamente que es cómo te expresas tú referente de tu género. Se basa en los roles que nosotros tradicionalmente tenemos referente al género. Incluye no solamente la forma en que vistes, sino también cómo te comportas. Cuando estamos hablando de sexo biológico, me refiero a macho o hembra o incluso intersexual. Son esas características físicas biológicas con las que nos diferenciamos los unos de los otros a nivel sexual, incluyendo no solamente nuestros órganos, nuestra genitalidad, sino también la parte hormonal y la parte de cromosomas. No nos estamos refiriendo únicamente macho, características pene, testículos, o hembra, características senos, vagina y todo lo demás que conlleva. Cuando estamos hablando de la atracción, eso que estoy sintiendo, nos vamos a referir a esas atracciones afectivas y sexuales o eróticas que podemos tener hacia otra persona, que puede ser de nuestro mismo género, del género opuesto o incluso de ambos géneros. Ahora continuemos entendiendo esa diversidad de género, ¿a qué se refiere? Debemos de tener muy en claro que para poder aprender a respetar al otro, debo de conocer, tener muy en claro. Nosotros como seres humanos a veces tenemos creencias sobre los derechos sexuales y entramos precisamente en conflicto por esa individualidad, pero eso son cosas establecidas socialmente. No es lo mismo que hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos a tener este tema como por libertinaje. Si decimos que un ser humano ha optado por acudir a algún tipo de protección para evitar alguna enfermedad o infección de transmisión sexual, lo podemos colocar como barrera social con libertinaje. Pero hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero que todo, vamos a hacer una diferenciación en la diversidad de género, pues hay lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer, bueno, hay una gran variedad. Es un sinnúmero de nombres que se le han atribuido a todas estas características. Cuando estamos hablando de lesbiana, estamos hablando básicamente de esa atracción romántica y sexual de mujeres hacia mujeres. Cuando estamos hablando de un gay, estamos hablando de la atracción romántica y sexual de hombres hacia hombres.
Cuando estamos hablando de bisexual, estamos refiriéndonos a la atracción erótica y o afectiva, no solamente por los hombres, sino también por las mujeres. Cuando hablamos de travesti, son es esa caracterización de género distinto del suyo. No implica precisamente que haya una orientación homosexual. Cuidado con esto, tengamos muy en claro y no vamos a caer en el error. A veces al travesti le decimos homosexual. Él simplemente ha optado por tener unas características, incluso para vestirse. No quiere decir que sea homosexual. Cuando hablamos de transexual, estamos hablando de esa persona que biológicamente no se siente identificada con las características que le han sido atribuidas. Y se puede incluso tomar la determinación de realizar un cambio. Cuando hablamos de transgénero, hablamos de que biológicamente no corresponde con su identidad, busca hacer modificaciones en su cuerpo, transgénero. Y cuando hablamos de intersexual, son cuando se combinan las dos características biológicas, no solamente de mujer y hombre, es cuando se mezclan estas dos características. Y eso se debe precisamente a situaciones, alteraciones en nuestros cromosomas, por lo que se dan los genitales de una manera ambigua. Cuando hablamos de queer, esta es una identidad que no solamente marca una categoría específica, es un vivir sin etiquetas de diversidad sexual. Ellos se hacen atribuir como filosofía de vida. El Fondo de Población de las Naciones Unidas de Colombia ha establecido los derechos sexuales y reproductivos. Estos precisamente, en lo que se refiere a los derechos sexuales, son los que nos dan la autonomía para elegir cuándo iniciar nuestra vida sexual, con quién iniciarla, elegir qué tipo de pareja tenemos y todos estos que vamos a ver en nuestra presentación. También en los derechos reproductivos, decidir cuál es el número de hijos que queremos tener o incluso si no queremos tener hijos a lo largo de nuestra vida, cuál es el tiempo que podemos manejar entre unos y otros, además también del tipo de método de planificación o de protección que deseamos utilizar. A continuación, veremos un video en donde Camilo y Lili nos van a hablar precisamente sobre esos derechos sexuales y reproductivos y los derechos que están establecidos incluso en nuestra Carta Política, la Constitución Política, que nos favorecen y van ligados o vinculados con los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, padres, espero que esta información sea de mucha utilidad para ustedes y para que lo podamos colocar en práctica en casa. Recuerden que sus hijos adolescentes han entrado en una etapa en donde requieren el apoyo total de parte de sus padres. Por lo tanto, si es necesario, bríndenles la información o acompáñenlos a su centro de salud para que les ayude a que ellos despejen todo tipo de dudas que tengan referente a estos cambios físicos, corporales y no solamente físicos, también psicológicos que están experimentando. Lema, padres, con amor y límites seremos una familia mejor. Chao.